Y en la primera estuvimos hablando acerca de luchando con nuestro destino. ¿Quiénes vinieron en la primera? Muy bien. La segunda fue acerca de luchando con la tentación. Y hoy la tercera parte de esta serie es muy interesante, luchando con la voluntad de Dios. ¿Quiénes quieren saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Yo quiero saberla. Por eso quiero que estemos un momentico ahí de pie para que leamos el texto que va a darnos el contexto para estas verdades de Dios hoy a través de su palabra. Y dice la Biblia en Génesis 27, dice del 15 al 19, dice: entonces, léala, puede leerla ahí en las pantallas. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo. Creo que yo estoy en otra versión, sin embargo, váyanla siguiendo allí. Estamos haciendo una lectura paralela. Que ella tenía en casa y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello. Y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo: Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. Y Jacob contestó a su padre: soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Cerremos los ojitos ahí porque necesitamos la asistencia de Dios para entender todo esto. Señor, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, porque a través de ella nos revelas lo que esperas de nosotros, nos muestras tu carácter, tu esencia, lo que quieres que seamos para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos en esta mañana que nos asistas con la presencia de tu Espíritu para transformar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, todo nuestro ser, y así vivir de acuerdo con tu voluntad soberana, con tu voluntad absoluta. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bueno, quiero empezar hoy mostrándoles la siguiente imagen. Cuando yo muestre esta imagen, ustedes me van a decir si le dan un like o no le dan un like. ¿Listo? Entonces, ¿están listos para darme el like o no? Entonces, miremos la imagen, por favor, un momento. ¿Quiénes le dan like? Yo le doy like. ¿Quiénes le dan like a Subway? No nos están pagando por el comercial. ¿Quiénes le dan like? Bien. ¿Quiénes no la conocen? Los que no levantaron la mano es porque pues tampoco ni mal ni bien o porque no la conocen. Les cuento que esta es una compañía norteamericana que ha venido transformando junto con muchas otras del área comercial nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las cosas. Podemos encontrar campañas en diversos productos, incluyendo Subway, que nos invitan a hacer todo a nuestro gusto, a nuestro parecer, a nuestra manera, como es el caso de esta compañía. Por ejemplo, cuando uno va a Subway, uno tiene la opción de elegir el pan o las carnes. Podemos elegir como entre tres, que pan de orégano, de una cosa, de la otra, árabe, en fin. Escogemos el pan y la carne. Entonces ayúdeme allá. ¿Quién quiere costillitas barbecue o carne barbecue, teriyaki, el estilo rostizado, pollo, jamón? ¿Qué más hay? Italiano, allá con salami, con todo, de atún, pan y jamón, pechuga de pavo. Y está también el del día y mi favorito, que es el melt. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero le dan a uno muchas opciones. Pero no solo esto, sino que además uno continúa ahí en la barra armando su sándwich a su manera, a su gusto, como se le antoje. Y entonces vienen los famosos toppings. Entonces hay toppings con tornos de aderezo, salsa, lechuga, tomate, aceitunas, jalapeños, pepinos, cebolla y salsa. Le dicen, ¿cuál salsa quiere? Entonces uno, chipotle de ajo, ranch, cebolla dulce, salsa barbecue, etc. Y uno queda feliz, pero no solo eso, no están contentos con que usted personalice su sándwich, sino que además le dan la opción que según el hambre que usted tenga, uno de 30 o uno de 15 centímetros. Ahí está. No falta sino que le pongan el sello del nombre y queda un sándwich personalizado. Para Erika con amor. Queda listo el sándwich personalizado. Un sándwich para uno mismo. Yo ya me imagino que van a almorzar más de uno hoy, ahorita después del servicio. Bien.
Frijolada, van a comer frijolada, por favor. Frijolada, perdónenmelos, por favor, los de alcance. La frijolada, no se lo olviden. Dejen el Subway para después, por favor. Pues déjenme decirles que gran parte del éxito de compañías como estas, ¿ustedes han visto otros programas de televisión donde le personalizan la casa? Si al señor de la casa le encanta el billar, le hacen una casa en forma de mesa de billar. No entiendo cómo, pero se la personalizan. Y si la niña le gusta cierto grupo musical o algo, eso la habitación casi que le traen a los cantantes ahí en concierto. Le personalizan su vivienda. Pues la estrategia de estas campañas es tan exitosa porque ellos apelan al individualismo. Ellos apelan a ese deseo que nosotros tenemos de personalización, porque ahí podemos nosotros reflejar o desplegar todo nuestro carácter, que todo se haga conforme a nuestra voluntad, como a mí me gusta, como estoy acostumbrado, como me enseñaron o como aprendí o como se me viene la regalada creatividad. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, permítame traer esta experiencia, este servicio, este tipo, digamos, de experiencia de la sociedad para la enseñanza de hoy, porque es una ilustración de nuestra vida diaria. Todos los seres humanos desde pequeños tenemos la tendencia pecaminosa a hacer nuestra propia voluntad. La mamá dice, no nene, y el niño ¿qué hace? Va y lo hace. Tenemos una tendencia a vivir de manera libre haciendo nuestra propia voluntad, y una sociedad que además le aporta todo esto, una sociedad que trabaja intensamente para vendernos la idea de que hay que vivir libremente sin restricciones. Una sociedad que nos dice que no importa lo que pase, no importa lo que crean, no importa lo que digan los demás, tú vive a tu manera. Y eso es totalmente contrario a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. En cada paso de nuestro camino tenemos una fuerza interior que nos hace tender tanto a lo bueno, pero sobre todo por la naturaleza pecaminosa a hacer lo malo y a llevar la contraria a la voluntad de Dios. Hacer nuestra propia voluntad e ignorar la voluntad de Dios. Por eso quiero que en esta mañana, con todo ese contexto, no pierdan de vista el Subway, por favor, después de la frijolada, porque hoy vamos a hablar de que existen en la idea central solamente una forma de vivir. Una sola forma de vivir, o vivo a mi manera o a la manera de Dios. Ahí está, leámoslo por favor. Solo hay una forma de vivir la vida, a mi manera o a la manera de Dios. Entonces, se trata de una elección, a su voluntad o a la voluntad de nuestro Dios. Por eso, por favor, les pido que estén muy atentos para tomar nota ahí donde están, y vamos a ver esta lucha entre hacer las cosas a mi manera o a la voluntad de Dios a través de la vida de la familia de Isaac, Rebeca y sus preciosos mellizos Jacob y Esaú. De este texto vamos a extraer 3 verdades que nos van a ser fundamentales para aprender a vivir a la luz de la voluntad de Dios. 3 verdades. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos al primer punto. ¿Cómo dice el primer punto? Hacer las cosas a mi manera, 1, siempre viola la voluntad moral de Dios. Entonces, ahí usted escribe, por favor, voluntad moral de Dios. Pero ahí surge una pregunta, perdónenme. La pregunta es, ¿y entonces qué es la voluntad moral de Dios? ¿O cómo es la voluntad de Dios? Si usted quiere saber cómo es o cuál es la voluntad de Dios, está en el lugar correcto en esta mañana. Desde Martín Lutero para acá, los teólogos expertos han establecido que existen 2 formas de la voluntad de Dios. Martín Lutero habló del Deus Sconditus y el Deus Revelatus. Quiere decir, hay una voluntad de Dios escondida y hay una voluntad de Dios revelada. La voluntad de Dios escondida es la voluntad decretiva, es la voluntad absoluta y soberana de Dios. Y la voluntad revelada ¿por dónde? ¿Cómo? ¿Cómo la reveló? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios, esa revelada?
a través de su palabra, a través de la escritura. Entonces, la voluntad decretiva de Dios, la voluntad escondida de Dios le pertenece a Dios y no es asunto del ser humano indagarla. No es asunto del ser humano conocerla. Contrario a eso, la voluntad revelada, dice la palabra en Levítico 29:29, que es un regalo de Dios para nosotros. La palabra revelada sí es regalada para nosotros, para que la conozcamos, para que la indaguemos, para que la busquemos, para que auscultemos en ella y encontremos el carácter de Dios. Esa voluntad revelada es en gran medida es una voluntad preceptiva, o sea, nos dice qué hacer, son unos preceptos. Y ahí está la esencia de la voluntad moral de Dios. La voluntad moral, ¿qué es? La voluntad moral es a través de la cual Dios, en su perfección absoluta e ilimitada, en esa perfección infinita que Él tiene, determina su propio carácter y establece lo que considera como bueno o como malo. Por eso hablamos de moral. Una voluntad moral, lo que es correcto o lo que es incorrecto. Es decir, que a través de la palabra está la ley que nos muestra cómo quiere Dios que nosotros vivamos. La palabra de Dios nos revela el carácter de Dios, cuál es su posición frente a los asuntos de la vida del ser humano y cómo espera que nosotros vivamos mientras estamos acá. ¿Correcto? Entonces ponemos un contexto. La voluntad moral de Dios, la voluntad preceptiva, sí la podemos conocer, más la voluntad absoluta de Dios, la voluntad escondida, no la podemos conocer. Así que si usted está pidiéndole a Dios si se va o no se va para Sasaima o para Miami, pues no lo va a encontrar en la Biblia. Vete a Miami, no está. Ya vamos a ir viendo en el desarrollo de la enseñanza ¿cómo podemos nosotros confiar en la voluntad absoluta de Dios? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aunque estamos en el capítulo 27, es necesario que nos remitamos al capítulo 25 porque allí hay unos asuntos esenciales para el contexto de la enseñanza de hoy. Dios le está hablando en el 23, en el 25, capítulo 25, versículo 23, a Rebeca, que está embarazada. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Es decir, que Rebeca, pongamos el contexto de lo que va a pasar, ya sabe o ya sabía que Jacob recibiría la bendición principal y que Esaú le serviría. Pero aunque ella ya sabía todo esto, ella insistió en hacer las cosas a su manera, violando así la voluntad de Dios. Dice en Génesis 27:1, y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, ustedes imagínense la voz de anciano, por favor. Hijo mío, ya le voy a decir cuántos años. Aquí estoy, le respondió Esaú, aquí estoy. También con voz de viejito, ya les voy a decir por qué. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. En Génesis 25:17 dice que Ismael, el hermano de Isaac, murió a los 137 años. Recuerden que ellos fueron más o menos contemporáneos. ¿Quién era el mayor? ¿Ismael o Isaac? Primero nació el hijo con la esclava, es decir, que primero nació Ismael. Y más o menos, recogiendo las edades del relato bíblico, dice que está entre 10 y 14 años de diferencia la edad entre ellos dos. Es decir, que si su hermano murió a los 137 años, calcule que más o menos podría estar muy cerca de los 137 años también Isaac en este momento. Entonces, si Isaac tiene esa edad, también entendamos que a esta fecha en la que están sucediendo estas cosas, los mellizos están aproximadamente en la edad de 77 años. Es decir, no son ningunos niños. En Génesis 27:3 dice entonces, ahora pues te ruego, continúa,
toma tu equipo, tu aljaba, tu arco, sal al campo y tráeme caza. Le está diciendo a su hijo favorito Esaú. Recuerden que Isaac prefería a Esaú, pero Dios prefería a Jacob porque tenía con él un plan, un decreto. Y luego le dice, prepárame un buen guisado en el 4, un buen guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Isaac se dispuso a bendecir a su hijo mayor Esaú, pero antes quería probar de eso que su hijo siempre le traía. Seguramente ellos tuvieron mucha afinidad porque este era cazador y le traía y le preparaba al papá y lo conquistaba con esos deleites. Y resulta que en el 27:5 Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Ella estaba parando oreja. Y cuando Esaú se fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca le dijo a su hijo Jacob, Jacob, venga. Le dice, hijo mío, mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, vamos en el 6, diciéndole, 7, tráeme caza y prepárame un buen guisado para que yo coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Y la mamita, a esta edad que tiene su hijo, ojo las mamás, que sus hijos ya grandes y siguen interviniendo en su vida, y le dice, ahora pues hijo mío, le dice, obedéceme en lo que te mando, hágame caso. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. 10, entonces se lo llevarás a tu padre que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Rebeca toma la maravillosa decisión de hacer las cosas a su manera. No le importó que a pesar de que Dios ya le había dicho que el menor recibiría la bendición especial, ella quiso insistir en ayudarle a Dios y hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. ¿Ustedes creen que esta era para Jacob la voluntad preceptiva de Dios o la voluntad decretiva de Dios? Recuerden que la voluntad decretiva es lo que Dios ya decretó y eso yo no lo puedo cambiar. Nada, ni siquiera lo natural ni lo sobrenatural, a menos que Dios lo permita, cambia la voluntad decretiva de Dios. Lo que Dios decretó se cumple, así nosotros intentemos cambiarlo. En cambio, la voluntad preceptiva, nosotros podemos hacer que se cumpla o no. Por ejemplo, en la voluntad preceptiva Dios dice no matarás o no robarás. Y algunos roban y matan. Entonces, ahí hay una voluntad de Dios hacia nosotros, la cual podemos decidir hacer o no hacer. Pero en la voluntad soberana de Dios se cumple por encima de cualquier cosa. Entonces, ese decreto que había ya dado Dios sobre la vida de Jacob se tenía que cumplir. Y sin embargo, para Rebeca no fue suficiente. Y quiso arreglar las cosas. Ella se le ocurre planear una conspiración, atención, conspirar con su hijo para engañar a su esposo y hacer que suplantara una conspiración, concierto para delinquir. Aquí le caben una cantidad de, ¿cierto? Y planeó engañar a su esposo con su hijo para suplantar a su hermano, aunque Esaú le había cedido antes porque le había comprado o le había vendido la primogenitura a su hermano. Jacob necesitaba la bendición de su papá para hacerla oficial. Sin la bendición del papá, pues no se concretaba ese negocio. A Rebeca se le ocurre la maravillosa idea de prepararse un sándwich a su manera. Se preparó su propio Subway. En Génesis 27:11 dice, pero Jacob le dijo a su madre Rebeca, Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño. ¿Qué es lampiño? Tiene poco vello, ¿cierto? Y el otro era peludo. Entonces quizá mi padre me toque y entonces seré para él un engañador. En la otra dice que que de pronto piense que me tome por burlador.
y traiga sobre mí una maldición y no una bendición. Jacob está más preocupado por la consecuencia, que de pronto el papá lo descubra, que de pronto el papá lo maldiga, pero no está preocupado realmente por no obedecer a Dios o por no agradar a Dios. Está preocupado porque el papá piense que él es un engañador cuando Jacob en realidad es un engañador. El nombre Jacob significa suplantador. Por eso Dios más adelante le cambia ese nombre a Israel. ¿De acuerdo? En Génesis 27:13 dice: pero su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme, ve y tráemelos. Estaba tan obsesionada ella con su hijo, con la bendición para su hijo, que ni siquiera le importó. No, si su papá lo maldice, que caiga la maldición sobre mí, pero hágale que yo le respaldo. ¿Así le dicen a uno o no? Tranquilo, mijo, métase allá que yo lo respaldo. Rebeca, a pesar de que Dios le había revelado a ella directamente, aún así no entendió lo que Dios tenía. Y por favor, Jacob, mi niño lindo, obedéceme a los 77 años. Génesis 27:14 dice: Jacob, entonces todo juicioso, el bebé de 77 años, fue, tomó los cabritos y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como le gusta al papá. Y entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, además tomó ropa del hermano, su hijo mayor, que ella tenía en casa, y vistió a su hijo menor, vistió a bebé. A los 77 años, venga mi amor, preparándolo, alistándolo para toda la trama que tenían. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. En este punto, en ese plan malévolo y súper creativo de Rebeca, ya las cosas van funcionando, ya está listo. Ahora simplemente ya tuvimos en cuenta todos los detalles, el olor, la piel velluda, la comida. El plan está diseñado perfectamente. Entonces surge la pregunta, iglesia: ¿será que eso refleja el carácter de Dios, la voluntad moral de Dios para nuestra vida? ¿Que seamos engañadores, que digamos mentiras, que traicionemos, que conspiremos? Pues realmente no. Dios no espera eso de nosotros. Y a veces creemos que por pequeño entonces lo podemos hacer o nos damos la licencia. Y no es así, por pequeño que parezca lo que hagamos. Cuando nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera, siempre va a implicar que violemos la voluntad moral de Dios. Y sigue la historia, esto está muy emocionante. Entonces Jacob, el 18, Jacob fue a su padre y le dijo: Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre: soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa, de lo que había cazado, mentira, para que me bendigas. Una serie de mentiras, de pecados, una cadena de errores. Pero Isaac le dijo a su hijo: ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Estaba ciego, pero no era tonto el anciano. Porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, respondió Jacob. Peor, está metiendo la pata más y más. Ahora tan así que no solamente suplanta, no solamente miente que era la casa de esos cabritos, sino que blasfema. Pone a Dios, mete a Dios en semejante mentira, en semejante engaño. Es una falta de respeto con Dios usar su nombre en mano para cubrir su engaño y su maldad. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. El Señor me dijo, el Señor dígalo, ¿me qué? El Señor me habló. Mentira. Nosotros, ¿será que podemos decir con certeza que Dios me habló? Algunos dicen que eso sucede, pero si Dios quisiera hablarnos audiblemente, entonces ¿para qué nos dejó la palabra escrita? Ahora, Dios ya no habla así. Nosotros no podemos usar el nombre de Dios para justificar las cosas a nuestra manera.
Nos justificamos diciendo que Dios me habló. Nos estamos engañando. ¿Cómo es posible de pronto que alguien dice, el Señor me habló y me dijo que me fuera para Estados Unidos, me voy para Miami? ¿Tiene la visa, los permisos? O no, el Señor me dijo que me fuera por el hueco. O sea, el Señor contradice lo de Romanos, donde dice, someteos a toda autoridad. Y entonces usted se va a ir con mentiras. Además, no, ya tengo lista una carta que dice que soy desplazado por la violencia. La guerrilla me está persiguiendo, me están extorsionando. Bendito sea el Señor que me habló. Dios no habla para contradecirse, ni mucho menos para violar su voluntad moral. Nosotros no, por favor, no volvamos a decir Dios me habló. En familia cristiana nosotros decimos el Señor me dijo. Los invitamos a que lo hagan así. El Señor me dijo, perdón. No decimos el Señor me dijo. Decimos, por ejemplo, Dios puso en mi corazón, tengo un sentir en mi corazón, ¿correcto? Pero no Dios me dijo, porque no podemos, no tenemos la certeza de esto. Nosotros en familia cristiana no pretendemos querer que la gente piense que Dios le está hablando audiblemente, por ejemplo, a nuestro pastor Blair. No pretendemos eso. Lo hacen iglesias donde dicen que Dios le habla directamente al líder. Y les cuento algo triste, son las iglesias más numerosas que hay. Son iglesias de miles de personas donde el líder dice que habla directamente con Dios, que es el elegido. Eso no es así. Si usted está buscando un lugar donde le dicen que le pueden revelar la voluntad oculta de Dios, la voluntad oscunditus de Dios, es mentira. Huya de esos lugares. Por eso les invitamos en familia cristiana a decir, Dios puso en mi corazón, siento por esto, por aquello, pero siempre solamente como un sentir, no como la voluntad de Dios. Es posible que si estamos conectados con Dios podamos orientar a otros, lo dice la palabra, pero no vamos a hablar de parte de Dios irresponsablemente. Compartí esta mañana que una vez, por eso aquí no patrocinamos, ni creemos, ni participamos de los famosos profetas. Una vez un profeta me dijo que yo iba con la música a llenar estadios, y allá paró otro muchacho que ni él conocía y dijo, ustedes dos van a llenar estadios. No lo sé, pero Dios me lo muestra. Lo máximo que se ha llenado de familia cristiana en los cumpleaños, ahí tocando yo la guitarra. No se ha llenado más y no pasamos de 300. Sí, pero me dijo que eran estadios, un estadio le caben 45,000 personas. Eso no ha sucedido hasta el día de hoy. Si fuera la voluntad secreta de Dios, porque eso no está en la palabra y no dice Juan Carlos será, no dice, es la voluntad escondida de Dios. ¿Cómo la sabía ese señor? Y caemos en el engaño. Por eso no ha sucedido hasta hoy. Si eso fuera así, si fuera un decreto de Dios, ya tendría que haber sucedido o estaría sucediendo. A menos que yo a los 77 años vaya a hacer eso que dijo el profeta. Yo no creo, no lo veo en el panorama. Pero si es la voluntad de Dios, si eso fue verdad, sucederá. Pero no lo creo. No creo que sea así, ni se asoma. Bien, entonces continuamos con la historia en el 21. Isaac entonces le dijo a Jacob, te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío. Otra prueba de fuego. Venga para acá, papá. Venga, yo lo toco. A ver si en verdad, o sea que había un poco de duda. Él quería asegurarse porque estaba ciego, obviamente, necesito ver. Y le dice, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Y en el 22, entonces Jacob se acerca a su padre y él lo tocó y le dijo, la voz es la voz de Jacob. Yo me imagino a Jacob tratando de, hola papá, tratando de hacer la voz de Esaú, que dicen que era un hombre de campo fuerte, porque tendría que haber tratado hasta de simular la voz. Uno no vaya con la voz de uno, ¿cierto? Hola papá, no, yo no creo. Hola papá. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son de Esaú. No lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú y lo bendijo. O sea que el plan se logró, funcionó. Y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y le dice, yo soy. Sí, señor, respondió Jacob. Se ejecuta el plan. Isaac cae en el engaño, la conspiración va perfecta, todo va saliendo maravilloso. Es posible que en este punto los dos piensen que Dios los está respaldando. Ay, gracias Señor, gracias por ayudarnos. Rogándole a Dios o dándole gracias a Dios por una mentira, una suplantación.
Y ellos creían, si lo estaban haciendo, creían que hacían lo correcto. Dios, por supuesto, no favorece ni patrocina este tipo de cosas, aunque permitan que sucedan. Por eso quiero que insistamos en la idea central de hoy. Solamente hay una forma de vivir, o a la manera mía o a la voluntad de Dios. Una sola forma de vivir, o la una o la otra, pero no las dos. Entonces, recordemos en el punto 1, hacer las cosas a mi manera siempre viola la voluntad moral de Dios. Ya entendimos una voluntad moral y una voluntad soberana, ¿cierto? Una voluntad oculta que no podemos saber, que no debemos buscar, y la revelada, que es a través de su palabra, en la que habla todo lo moral, todo lo que espera de nuestro comportamiento también. Bien, entonces, el punto 2, la voluntad de Dios jamás elimina la voluntad soberana de Dios. Escuchémoslo bien. No es hacer las cosas a mi manera, no va a eliminar la voluntad soberana de Dios. Entonces escribe ahí la palabra, ¿cuál es? Soberana, muy bien. Entonces la voluntad soberana es esa voluntad absoluta que ya hemos puesto en contexto. A pesar de querer hacer las cosas a mi manera, lo que Dios ha decretado que suceda, sucederá y nadie puede alterarlo. Entonces Dios le dijo, Dios tenía un plan ya con Jacob, no importa lo que hicieran ellos, finalmente iba a suceder. Tal vez no se esperaba que fuese así, pero Dios en su infinita sabiduría pues sabe todo de antemano. Yo voy a bendecirle, pero dice, ya sé qué va a hacer, ya sé qué van a hacer. Y entonces, ¿qué decide? Dios en esa voluntad preceptiva donde podemos nosotros alterar las cosas, no es que Él no tenga el control, es que Él decide observar, es que Él decide que pasen unas cosas, pero lo que tiene decretado simplemente se cumple. Y punto, no hay salida. Y le dice, entonces hijo 25, por favor, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió, le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Menos mal que tenía la prenda con los olores del otro, ¿no? Te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo, diciendo, ciertamente el olor es el olor de mi hijo, es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Olía al campo, al trabajo, a la tierra. 28, Dios te dé pues, y viene la bendición, Dios te dé pues del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra y la abundancia de grano y de vino nuevo. 29, sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones, sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. ¿Se cumplió o no la promesa que Dios le había hecho a Rebeca? Se cumplió, de que el mayor serviría al menor, de que por medio de la voluntad del patriarca Isaac a su hijo Jacob anunciaba todo lo que él ya tenía preparado a los 77 años. La voluntad soberana de Dios se cumple por encima de todo. Por eso tenemos que analizar lo siguiente. Nosotros diremos, bueno, si la voluntad soberana de Dios se tiene que cumplir, entonces no importa lo que yo haga porque finalmente Dios va a cumplir sus decretos. Sí, pero hay algo que no podemos perder de vista. Dos cosas. Número uno, nosotros no tenemos detalles de cuál será la voluntad soberana de Dios para nuestras vidas. No lo sabemos. Número dos, nuestras acciones por fuera de la voluntad de Dios siempre traen consecuencias. Entonces usted decide. Si usted se lanza, pero debe asumir las consecuencias de estar por fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿pero cómo hago entonces para tomar decisiones trascendentales? Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Los solteros. Eso hace parte de la voluntad escondida de Dios, no está en la palabra. Dios ya sabe, ya lo conoce, ya lo permitió lo que va a pasar. Pero ¿qué debo hacer yo? Irme a la voluntad revelada de Dios a través de su palabra, y allí me enseña cómo debo decidir con quién me caso. Bueno, otra más difícil entonces. Me están ofreciendo un trabajo en San Petersburgo. Me invento una ciudad X para que no me digan que estamos discriminando. Entonces, para otra ciudad,
Me tengo que ir. ¿Qué hago, pastor? Usted me puede decir, los pastores estudian la Biblia, estudian la palabra de Dios. Ellos no son adivinos del pensamiento de Dios. No tienen un oráculo para saber. No lo tienen. Ni los pastores ni los líderes, nosotros tampoco. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Pues usted ora, estudia la palabra, Dios tiene ahí unos preceptos, Dios tiene ahí unas historias relatadas, consignadas, que nos dan enseñanzas a nosotros sobre muchas cosas. Estoy en comunión con Dios y entonces puedo discernir, si estoy en obediencia, puedo discernir la conveniencia o no de algunas cosas o de muchas cosas. Por ejemplo, bueno, un trabajo, pues yo, ¿qué tengo que ver? Primero, estoy en obediencia con Dios, yo soy un cristiano que se esfuerza por la santidad, por cumplir y por agradar a Dios, en fin, porque no lo vamos a cumplir nunca, todos somos pecadores, en fin, pero eso no se puede tomar con irresponsabilidad, ¿cierto? Somos imperfectamente santos, amén, para poder confiar en que Dios está conmigo. Recuerden, todas las cosas ayudan para bien, pero para los que aman a Dios, y los que aman a Dios entonces debe cumplir los requisitos de amar a Dios, ¿de acuerdo? Y entonces, de esa manera, pues yo entonces simplemente analizo las circunstancias, cómo estoy ahora, lo que me están ofreciendo, los pros, los contras, en fin, oro y le pido a Dios que me ayude y tomo la decisión. Esa decisión no la va a tomar nadie más por usted, ni el pastor, ni nadie. La debe tomar usted solito, pero bajo una orientación de la voluntad revelada de Dios. ¿Estamos entendiendo, cierto? Amén. Amén. Ese es el planteamiento, porque nos damos cuenta que a través de la palabra no hay nada más que preceptos de Dios desde la voluntad moral. No conocemos muchas cosas. De hecho, la Biblia dice que hay muchas cosas escondidas que no conocemos. Y sigue la historia, sigue el relato. Esaú, pues, entonces en el relato las consecuencias ahora, ya el plan salió, ya el padre lo bendijo y ahora ¿qué sucede? Trajo consecuencias. 27:41. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre le había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto de mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Trajo rencor, trajo odio, intención de homicidio. Empezamos a ver las consecuencias. En el 42 dice: cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo todavía: papito, venga bebé, mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Así que pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Ay, perfecto, allá está la consecuencia, ya vamos a ver. 44, quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día? Las consecuencias de la decisión tanto de Rebeca como de Jacob, relaciones rotas entre sus dos hermanos. Y ya Dios lo había previsto. Había dicho que tendrían contienda siempre. Odio y venganza. Jacob y Esaú no se volvieron a ver por 20 años. ¿Recuerden hasta el encuentro de ellos dos? Además, ¿cómo creen ustedes que terminó afectada la relación de esposo y esposa si Isaac vivió 43 años más y murió a los 180 años? 43 años reclamándole por lo que pasó con sus hijos, a su esposa. Por el engaño, por la suplantación, por la mentira, porque seguramente Saúl le dijo a su padre, enteró a su papá de lo que había pasado. Rebeca nunca más volvió a ver a Jacob, porque ella murió antes de volverlo a ver. Entonces ni siquiera vio cómo realmente fue bendecido ni prosperado. Dios disciplinó a Jacob poniéndolo donde su suegro Labán, para que también fuera engañado. Lo que sembró, recogió. ¿Recuerdan qué sucede en casa de Labán? 20 años de disciplina. La mujer que había negociado le entregó otra, lo engañó y lo hizo trabajar otros 7 años más. Fueron 7 y 7, creo, ¿cierto? Lo hizo trabajar 14 años, 7 más, engañándolo. ¿Para qué? Para matar dentro de Jacob el Labán que él tenía.
Hay consecuencias. Jacob también sufrió el engaño por sus hijos. ¿Recuerdan qué pasó con José? A su hijo José, ¿y qué le dijeron sus hermanos a papá? Que no sabían, y resulta que creo que había muerto y le trajeron hasta prendas y resulta que lo habían vendido a los madianitas. Jacob nunca recobró su hogar y terminó muriendo en Egipto. ¿Qué debemos hacer? Cumplir la voluntad moral de Dios, confiar en su voluntad soberana, someternos a ella, y así evitamos consecuencias. Hacer las cosas a mi manera. 1, siempre viola la voluntad moral de Dios. 2, jamás elimina la voluntad soberana de Dios. Y 3, siempre trae consecuencias. Solo hay una forma de vivir la vida, a mi manera o a la manera de Dios. Dios tiene el control de todo. Para terminar les voy a contar una historia. Es una historia, no es real, pero es una reflexión. Dice que iban en un avión el piloto, 2 jóvenes. Uno de ellos había ganado el premio al joven más inteligente del mundo. E iba también un pastor. 4 personas. Iban en medio del viaje y el piloto en una nave pequeña, y el piloto les dice: muchachos, les tengo una mala noticia y una peor. Una mala y una peor. La mala, que nos quedamos sin combustible y el avión se va a estrellar. Y la peor, solo tengo 3 paracaídas. Y dijo él: el primero es para mí porque yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mucha responsabilidad, me da pena con ustedes. Y saltó. No supieron más de él. El segundo, uno de los jóvenes, dijo: yo acabo de ganarme el mejor premio del mundo, de los jóvenes más inteligentes del mundo. Yo estoy estudiando muchísimo y tal vez algún día descubra la vacuna para el cáncer, para el SIDA, para todo esto. Yo tengo mucho que aportar a la humanidad, me da pena con ustedes. Y agarró y se lanzó. Entonces el predicador, el pastor, le dijo al otro joven, le dijo: pues la verdad, yo ya estoy en paz con Dios, joven. Yo ya me siento tranquilo. Toma el otro paracaídas. Y le dijo: pastor, fresco. ¿Pero qué pasó? Dijo: el joven más inteligente del mundo agarró mi mochila y se lanzó. Así que no se preocupe. Dios lo que tenía planeado, así los demás intervinieran, iba a suceder lo que Él ya había decretado. Es una historia bonita, pero que ilustra que Dios tiene el control de nuestra vida. El día que hemos de morir, ese día ya está determinado. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Cerremos nuestros ojitos un momento, por favor, Señor. Estamos delante de ti, Señor, pidiéndote tu sabiduría y tu fortaleza, Señor, para entender y hacer tu voluntad y no la nuestra. Sabemos que tu voluntad es perfecta, Señor, que tienes no lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos, Señor. Ayúdanos a discernir lo que es correcto, tomar decisiones sabias, Señor, que se alineen con tu voluntad moral. A no hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto, a nuestro acomodo, a nuestro antojo, Señor, sino que sepamos confiar en ti. Ayúdanos a contrarrestar ese impulso pecaminoso de hacer nuestra voluntad, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia y por tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir cada día para ti y a hacer tu voluntad en todo momento, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.